Sarah Whitfield nunca le había temido al silencio hasta esa noche, ese que se extiende entre dos personas como una cuerda demasiado tensa, amenazando con romperse. Estaba sentada en la sala, con la lámpara proyectando un tenue haz de luz sobre la mesa de centro, sus folletos de quimioterapia extendidos como una baraja de cartas que no recordaba haber colocado. El reloj marcaba más fuerte de lo debido. Cada segundo un recordatorio de que Mark volvía a llegar tarde. Había llegado tarde todas las noches durante las últimas 2 semanas. Pero esa noche se sentía diferente. El aire tenía peso. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de El Me Gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. El tintineo de llaves en la puerta la hizo enderezarse en la silla. Mark entró, con la chaqueta colgada del hombro y la corbata aflojada de una forma que sugería que había estado en cualquier lugar menos en la oficina. Sus ojos no la miraron. Dejó caer las llaves en el cuenco junto a la puerta. El sonido metálico rompió el frágil silencio. «Llegas tarde», dijo Sarah suavemente. Aunque las palabras temblaron en los bordes, «Te dije que tenía cosas que terminar en el trabajo», respondió con voz monótona, mientras pasaba junto a ella, hacia el dormitorio sin besos. Sign Roses. Solo distancia él a lo seguro, sus pies descalzos sin hacer ruido contra la madera. En el dormitorio, él ya estaba sacando una maleta del armario, metiendo camisas sin doblarlas. Por un momento pensó que estaba haciendo la maleta para un viaje de negocios, ya habían tenido otros, pero entonces vio sus movimientos tan apresurados, casi desesperados. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, con un sabor extraño en las palabras. «Necesito espacio», dijo, sin mirarla todavía. Su tono era definitivo, ensayado, como si lo hubiera ensayado en el coche camino a casa. «¿Espacio?». La voz de Sarah se quebró. «Mark, estoy enferma. Empiezo el tratamiento la semana que viene». Se detuvo un instante antes de cerrar la cremallera de la maleta. «Y no puedo hacer esto ahora mismo», se le encogió el pecho. «¿No puedo hacer qué?». «Ser esposo. Apoyarme». Finalmente la miró. Y fue peor de lo que ella imaginaba. Sin calidez, sin miedo, sin pena. Solo una mirada fría y distante, como si ya fuera un recuerdo que él había guardado. No se trata de ti», dijo. Quería gritar que todo giraba en torno a ella, a ellos, a las promesas que hicieron cuando eran jóvenes e ingenuos, creyendo que el amor los ayudaría a superar cualquier adversidad. En cambio, se quedó paralizada, observando al hombre con el que había compartido 2 décadas, que se colgaba el bolso al hombro y pasaba junto a ella. Se detuvo en la puerta una fracción de segundo. Ella pensó, esperó, que se diera la vuelta, que dijera algo, QC. Pero el único sonido fue el de la puerta principal al cerrarse. La casa se sentía cavernosa después de que él se fuera. Sarah entró en la cocina, tocando el respaldo de una silla, la fría encimera, como para anclarse en una realidad que se había movido bajo sus pies. Afuera, la lluvia empezó a caer, golpeando suavemente las ventanas. Un ritmo demasiado suave para la tormenta que rugía en su pecho. Se hundió en la silla de la cocina, con las manos temblorosas al alcanzar el teléfono. Podría llamar a su hermana, pero no le salían las palabras, como decir «mi marido me acaba de dejar», sin que suene a traición. Su mirada se desvió hacia el rincón de la habitación donde solía colgar el abrigo de Mark. Ya no estaba. Su ausencia se dio cuenta, con un dolor agudo, de que no le había preguntado a dónde iba. Un pensamiento se le atascó en la garganta. Si lo hubiera hecho, si lo habría dicho. La noche se alargó, cada crujido de la casa recordándoles la tranquilidad que los unía. Preparó té. Lo dejó enfriar y se quedó mirando el horario de quimioterapia pegado al refrigerador. Cada cita, cada compromiso, era algo que alguna vez habían planeado afrontar juntos. Ahora los espacios entre los días parecían habitaciones vacías. A medianoche, se acostó en su lado del colchón. El otro lado permaneció frío, intacto. Intentó convencerse de que volvería en un día, quizá 2, después de aclararse la mente. Pero en el fondo, bajo las capas de negación y dolor, sabía que algo se había roto esa noche. No con un grito ni una pelea, sino con el suave y cruel clic de una puerta al cerrarse, mientras la lluvia se convertía en viento. Se ajustó aún más la manta, mirando el techo oscuro. Su mente se negaba a calmarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando más lo necesitaba? Las preguntas la abrumaban hasta que el agotamiento finalmente la venció. Cuando Sarah despertó al amanecer, la maleta seguía sin aparecer. Se peló. Dientes faltaba. Su lado del armario estaba extrañamente vacío. El aire olía ligeramente a su colonia, el último rastro de él en la casa. Se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, y buscó su teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, solo una notificación de las redes sociales. Un amigo en común había publicado una foto de Mark en un bar de vinos lleno de gente. No estaba solo. Se quedó sin aliento. Allí, borrosa al fondo pero inconfundible,
estaba la mano de una mujer posada sobre la suya, uñas cuidadas, en piel joven. A Sarah se le enfrió el estómago. La tetora de la cocina empezó a silbar, sobresaltándola. Se levantó, moviéndose mecánicamente hacia el sonido, agarrando el teléfono como si fuera a quemarse. Afuera, el día estaba gris, cargado con la promesa de más lluvia. Y por primera vez, Sarah comprendió que no se trataba solo de un hombre que necesitaba espacio. Se trataba de una verdad que aún no había descubierto. Una que ya la aguardaba. En la sombra, la imagen de la vinoteca persistió en la mente de Sarah mucho después de cerrar el teléfono. No fue solo la mano de la mujer lo que la inquietó, sino la forma en que Mark se inclinó, su sonrisa tan relajada, tan natural, como si hubiera olvidado el peso de los votos que una vez hicieron. A la mañana siguiente estaba sentada en la sala de espera de la clínica, con el tenue aroma antiséptico quemándole la nariz. Esperaba que el primer día de quimioterapia tratara sobre su enfermedad, pero en cambio, sus pensamientos estaban enredados en una desconocida con uñas perfectas, y el hombre en el que solía confiar. Su teléfono vibró. Era Claire, una vieja amiga en común del barrio. Necesitamos hablar, decía el mensaje. Cuando Sarah llamó, la voz de Claire tenía ese tono cauteloso que se usa al dar malas noticias. No quería decir nada hasta estar segura. Empezó Claire, pero vi a Mark el fin de semana pasado con alguien mucho más joven. Definitivamente no era un colega. Sarah tragó saliva y apretó el teléfono con más fuerza. Ana, vainoteca. Asterisco una pausa. Cian y otra vez. Ayer no lo ocultaban. La voz de Claire bajó. Sarah, creo que lleva ya un tiempo. Las palabras le cayeron como piedras en el pecho. A Sarah le dio las gracias a Claire y colgó la llamada con manos temblorosas. Por un instante, la quimioterapia, las paredes estériles, la vía intravenosa que la esperaban, todo se desvaneció. Le quedó el eco de las palabras de Claire por un rato. Esa tarde, en casa, revisó las redes sociales con una urgencia que no quería nombrar. No tardó mucho en encontrar más. La mujer Lea aparecía etiquetada en fotos de eventos corporativos, galas benéficas y fiestas llenas de luces brillantes y copas de champán. Sarah las revisaba como si estuviera despegando las capas de una herida. Cada imagen la hundía más. La sonrisa de Lea era penetrante, su mirada segura. En una foto, la mano de Mark descansaba sobre su espalda. Cerró los ojos, obligándose a respirar. La traición ya no era solo una sospecha. Era una galería de imágenes con marcas de tiempo. Su mente empezó a vagar hacia atrás, repasando las sutiles señales que había ignorado, las cenas nocturnas con clientes, el persistente aroma a perfume que no le pertenecía, la forma en que él se estremecía cuando ella hacía demasiadas preguntas. Había ocurrido aquella noche. Hacía casi 2 años, cuando Mark llegó a casa con un traje impecable, pero con un ligero olor a cigarrillo, aunque había dejado de fumar años atrás. Afirmó que había estado esperando un taxi fuera de un restaurante y que alguien más había estado fumando cerca. Ella la creó, porque en aquel entonces, creer era más fácil que afrontar la posibilidad de que su matrimonio se derrumbara bajo sus pies. La rabia llegó lentamente, abriéndose paso entre la tristeza. Su enfermedad la había dejado sin energía, pero la ira encendió algo en su interior que creía haberse enfriado. No estaba lista para enfrentarlo, todavía no, pero sentía que la idea se arraigaba. Necesitaría una prueba, algo innegable. Esa noche estaba de pie junto a la encimera de la cocina con una taza de té, mirando la ventana oscurecida en su reflejo. Parecía el de una desconocida, más delgada, más pálida, pero con unos ojos que ya no pertenecían a la mujer tranquila y confiada que había sido. En algún rincón de su mente, empezó a hacer cálculos silenciosos a quién llamar, qué salvar, dónde buscar. Su teléfono volvió a sonar, atrayéndola. Una nueva publicación. Lea con un vestido plateado brillante, chocando sus copas con Mark bajo el mensaje: celebrando grandes triunfos con mi persona favorita. Sarah se quedó mirando las palabras hasta que se difuminaron: persona favorita. El té que tenía en la mano se había enfriado, pero apenas lo notó, apagó el teléfono y se dirigió a la habitación. El lado de la cama donde Mark dormía seguía intacto, perfectamente hecho. Se deslizó bajo su propia manta, sintiendo el silencio que la invadía por todos lados. La ira seguía presente, zumbando bajo sus costillas, pero ahora se le unía algo más en la necesidad de comprender con exactitud la profundidad de las mentiras. En algún lugar, en la oscuridad, Sarah se hizo una promesa silenciosa. Si Mark hubiera cambiado sus votos por un rostro más joven y una vida nocturna brillante, ella descubriría todos los secretos que él creía seguros. Y cuando terminara, sabría exactamente lo que se sentía perderlo todo. A Mark le gustaba repetirse que no había sido planeado,
que Leah simplemente había sucedido. Pero en realidad ella había estado rondando su órbita mucho antes de que Elle Lanot era la organizadora de eventos de uno de los clientes más destacados de su empresa. El tipo de mujer que parecía moverse por salas llenas sin siquiera tocar el suelo. Su risa era rápida y cómplice. Su mirada deliberada tenía una forma de hacer que Mark se sintiera como si fuera el único digno de admiración. Con Leah no había citas médicas, ni recordatorios para reducir el consumo de whisky, ni preocupaciones susurradas en la oscuridad sobre los resultados de los análisis. Para él, ella era la luz del sol después de un largo invierno, y sabía exactamente cómo vender esa ilusión. Le daba elogios como migas de pan, cada uno alejándolo más de casa. Sarah, sin embargo, no se dejó cegar por el brillo de Leah. Desde la seguridad de su sala de estar, tenuemente iluminada, armó una investigación discreta. Empezó con capturas de pantalla de fotos, marcas de tiempo de redes sociales, incluso los nombres de restaurantes y hoteles en los que nunca había estado. Aún no estaba lista para confrontarlo, no sin algo que él no pudiera convencer. 3 días después de encontrar la publicación de persona favorita, lo llamó. La línea sonó mucho antes de que él respondiera. ¿Qué pasa, Sarah? Su tono era cortante, impaciente, como si hubiera interrumpido algo más importante. No. Perdió el tiempo. Revisé la cuenta bancaria. Una pausa. No lo suficientemente larga como para hacer un shock, pero lo suficientemente larga como para hacer un cálculo. Necesitaba dinero, dijo finalmente. ¿Para qué? Por mi vida, respondió él. Y ella pudo oír la sonrisa burlona en su voz. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Apretó el teléfono con más fuerza. Te llevaste $20,000, Mark, es nuestro dinero, dijo. O al menos lo era. No tienes que preocuparte por las facturas. Me encargué de eso. Ese no es el punto. Alzó la voz, con palabras temblorosas. ¿Crees que no veo lo que pasa? No se trata solo de ella. Estás destruyendo todo lo que construimos. Exhaló bruscamente, como si ella estuviera siendo irrazonable. No puedo tener esta conversación ahora mismo. La llamada terminó con un clic hueco, dejando a Sarah mirando el teléfono como si eso pudiera explicar por qué un hombre al que había amado durante 20 años ahora la trataba como a una extraña en otra parte de la ciudad. Leah estaba sentada frente a Mark en una mesa del salón de un hotel boutique, con sus uñas rojas curvadas alrededor de una copa de champán. No me dijiste que se enteraría tan pronto, dijo, no enfadada, sino divertida. No hará nada, respondió Mark. Está enferma. No puede. Leah se inclinó hacia adelante, con una sonrisa lenta y deliberada. ¿Te sorprendería lo que la gente puede hacer cuando la acorralas? Mark desestimó la advertencia. En su mente, Sarah estaba demasiado cansada, demasiado agobiada por la quimioterapia y el dolor como para luchar contra él. No vio la carpeta en su escritorio en casa, la que se llenaba lentamente de documentos, extractos y fotos. No sabía que ella ya había empezado a rastrear el destino del dinero, marcando fechas y retiros como un mapa del crimen. Por la noche, Sarah se sentaba junto a la ventana con su té, escuchando el zumbido de la ciudad a lo lejos. Cada vez que pensaba en Leah, en sus manos cuidadas sobre las de Mark, una extraña claridad atravesaba la niebla del agotamiento. Leah no era solo una aventura, era una sombra que se movía por los rincones de la vida de Sarah, afectando su matrimonio, sus finanzas, incluso su identidad. La idea se arraigó en ella en sí. Leah llevaba más tiempo con ella de lo que Sarah creía. Podría estar involucrada en algo más que la vida personal de Mark. Las retiradas de fondo, los regalos caros, la repentina desaparición del antiguo socio de Mark. Después de todo aquello podría no estar relacionado. Sarah cerró su cuaderno. Con la última anotación aún fresca, sigue el dinero. Síguela. No sabía exactamente qué encontraría, pero sentía como las piezas se desmoronaban. En algún lugar bajo la traición y las mentiras, se escondía una verdad que la liberaría o los destruiría a todos. Y si Leah pensaba que podía permanecer oculta en las sombras, Sarah estaba lista para arrastrarla a la luz. La lluvia no había parado en 2 días. Se acumulaba en las aceras, manchaba las ventanas y dejaba el aire impregnado de un olor a asfalto mojado. Sarah se movía lentamente por el dormitorio, abriendo cajones que no había tocado desde que Mark se fue. Se dijo a sí misma que estaba buscando documentos perdidos, extractos bancarios, recibos, pero en realidad estaba rebuscando entre los escombros de su vida en busca de cualquier cosa que él pudiera haber dejado atrás. En el fondo del armario, detrás de una pila de suéteres viejos, encontró una caja de cartón que no reconoció. Dentro estaban los gemelos de Mark, unas corbatas viejas y un pequeño diario encuadernado en cuero. Era un objeto desgastado pero elegante, de esos que se compran en una boutique cara. Lo abrió sin pensar, esperando encontrar números, notas, tal vez datos de clientes. En cambio encontró una escritura que no reconoció en curva, femenina, deliberada, 14 de marzo,
Me dijo que llevaba el vestido azul esta noche. Sunray Wilder. Dije que me parecía bien. No era así. Sarah se quedó paralizada, con el pulgar apoyado en el borde de la página. Pasó a la siguiente entrada. Tu Dishuneo se quedó con ella anoche. Dijo que era por las apariencias. Todavía huele a su perfume cuando viene a verme. Las entradas continuaban, cada una pintando una imagen de su matrimonio desde fuera. La voz del diario era íntima, posesiva e inquietantemente familiar con los ritmos de la vida de Sarah. La primera entrada databa de hace casi 6 años. Mucho antes de su diagnóstico, mucho antes de que ella sospechara nada, sus manos empezaron a temblar. Anne se giró hacia adelante. 18 de noviembre. Ella no sabe nada del viaje a Montreal. Cree que está en una conferencia. Anne está aquí conmigo. Nos quedamos en cama hasta el mediodía. Cuanto más leía, más se le revolvía el estómago. No era una aventura que hubiera empezado después de enfermarse. Leah, tenía que ser Leah. Había estado presente en la vida de Mark durante años, observando desde la periferia, grabando sus momentos privados como una observadora en su propia casa. La traición se agudizaba, retrocediendo en el tiempo y reescribiendo la última media década de su matrimonio. Cada cena, cada fin de semana fuera, cada momento que creía solo suyo, ahora le parecía falso. Dejó el diario con cuidado, como si fuera a quemarle los dedos, y cogió su teléfono. La oficina de Daniel Ortiz estaba en el 3er piso de un viejo edificio de ladrillo, en el centro. Lo había elegido porque tenía fama de ser meticuloso, discreto y, lo más importante, inquebrantable ante divorcios difíciles. La sala de espera olía ligeramente a cuero y café. Al salir de su oficina, Daniel era más alto de lo que ella esperaba, con el pelo oscuro y canoso en las sienes. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa. Señora Whitfield, dijo, indicándole que se sentara. ¿Qué puedo hacer por usted? Respiró hondo y le contó todo a la aventura. La cuenta vacía, las fotos de las redes sociales y finalmente el diario. Su expresión no cambió, pero su bolígrafo se movió rápidamente sobre el bloc amarillo que tenía delante. ¿Estás diciendo que la primera entrada data de hace 6 años? Preguntó. Sí, dijo Sarah con voz tensa, lo que significa que no se trataba de mi enfermedad. Nunca lo fue. Daniel golpeó su bolígrafo pensativo. Un diario como ese es interesante, potencialmente útil, pero sin verificar al autor, es circunstancial. Necesitaríamos más registros financieros, testimonios que lo corroboren, y si lleva tanto tiempo con él, podría estar relacionada con algo más que el aspecto personal. Sarah asintió. Creo que está involucrada en lo que sea que Mark esté haciendo con el dinero. Daniel se recostó. Luego seguimos ambos caminos, en el personal y el financiero, y no revelamos nuestras intenciones demasiado pronto. Mientras hablaban, Sarah sintió un destello de algo que no había sentido en semanas. En control. No era mucho, pero suficiente para anclarse. Deslizó el diario por el escritorio. Guárdalo. No quiero que sepa que lo encontré. Daniel Lowe. Cogió con expresión indescifrable. Si hay algo más que una aventura, lo encontraremos. Pero prepárate, Anne, la verdad suele ser más confusa de lo que esperas. Cuando Sarah salió de la oficina, la lluvia había parado, pero las nubes seguían bajas sobre la ciudad. Caminó lentamente hacia su coche, con la imagen de esas palabras entrelazadas grabada a fuego en su mente. La voz de Leah, petulante y posesiva, parecía susurrar desde las páginas. No lo sabe. Nunca lo sabrá. Sarah se abrochó el cinturón de seguridad y arrancó el motor. Horrorosa, murmuró para sí misma, apretando el volante con más fuerza. Y si Leah se había sentido cómoda observando su vida desde las sombras, Sarah tenía la intención de asegurarse de que el siguiente acto se desarrollara bajo la luz más brillante posible. Sarah lo vio en cuanto entró en la cafetería. Han recostado en un reservado de la esquina, cabizbajo, revisando su teléfono. Parecía más pequeño de lo que recordaba, aunque quizá fueran los años de traición que ahora veía en él los que lo hacían parecer disminuido. El corazón le latía con fuerza en los oídos, pero su mano, en el bolsillo del abrigo, agarraba la pequeña grabadora que Daniel había insistido en que trajera. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas, todo parecía extrañamente apagado, como si toda la sala se hubiera apartado para observar. Ella se acercó sin saludar, deslizándose en la mesa frente a él antes de que pudiera levantarse o protestar. Sus ojos se abrieron de par en par. No con culpa, sino con fastidio, como si fuera una factura inesperada que tenía que pagar. Sarah, dijo, alargando la palabra hasta convertirla en un suspiro. Esto no es. Lo es, lo interrumpió con voz firme pero fría. Deberías escuchar. Antes de que te arrincones, se recostó, cruzándose de brazos. No sé qué crees que haces aquí, pero... Asterisk sé lo de Leah, dijo, cada palabra concisa y deliberada. Sé lo del dinero, y sé que no se trata solo de que
Necesites espacio. Parpadeó, apretando los labios hasta formar una fina línea por un instante. Ella pensó que iba a mentir sin tapujos. Pero en cambio, exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza con un cansancio ensayado. Sarah, llevas años enferma. ¿Tienes idea de lo que es eso? Vivir con alguien siempre cansado, siempre frágil, no es que no te quisiera. Pero me sentía atrapado en Lea. Lea que, Tyrus, espetó. Me hizo sentir vivo de nuevo, dijo, y su voz se quebró lo suficiente como para sonar casi sincera. No planeé que esto pasara, pero tú, vaciló, mirándola como quien se guarda una acusación demasiado cruel para expresarla. Dejaste de ser la mujer con la que me casé. Sarah lo miró fijamente, clavándose las uñas en la palma de la mano bajo la mesa. ¿Y vaciar nuestros ahorros formaba parte de sentirnos vivos de nuevo? Su mirada parpadeó. La primera grieta en su calma. Moví dinero, sí, lo necesitábamos. Para ella, dijo Sarah, rotundamente, y no lo negó. En cambio, cambió la narrativa, presentándose como un hombre sometido a una presión insoportable. Crees que soy el villano, pero no sabes lo que es sentirse invisible en tu propia casa. La manipulación era tan sutil que casi parecía verdad, y por un instante, se preguntó si él mismo se la creía. Pero la grabadora en su bolsillo era como un ancla que le impedía sumergirse en su versión de la realidad. No vine aquí por tus excusas, dijo en voz baja. Vine aquí por la verdad. Antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y Alea no recorrió la sala con la mirada. Los miró directamente, con una sonrisa nada amistosa. En la boca llevaba el abrigo desabrochado, dejando al descubierto una blusa de seda color crema, y sus tacones resonaron contra las baldosas al acercarse. Sarah, dijo Lea, como si saludara a una vieja conocida en lugar de a la esposa de su amante. Su tono era cortés, pero sus ojos tenían un brillo que le provocó un nudo en el estómago. Mark se puso rígido, pero no le dijo que se fuera. En eso era revelador. Lea se sentó en la cabina junto a él, rozándole el brazo con una mano que parecía territorial. No esperaba verte aquí, dijo con voz suave pero calculadora. Estoy segura de que no, respondió Sarah manteniendo un tono neutral. Lea miró a Mark y luego a Sarah. Siempre ha sido más fuerte de lo que la gente cree, dijo, casi con admiración. Pero supongo que ya lo sabes. El comentario sonó extraño, como si tuviera un significado oculto que Sarah no debía captar. No era lástima, ni burla. Era confianza, la que nace de tener una carta que nadie más sabe que tienes. Mark se removió incómodo, pero Lea no apartó la mirada. Su sonrisa se amplió apenas un poco, lo suficiente como para sugerir que controlaba por completo el momento, y fue entonces cuando Sarah lo sintió, jala fría. Inconfundible certeza de que Lea sabía algo que ella desconocía. Algo más grande que el asunto, algo que había mantenido a Lea con la frente en alto y sus pasos pausados. Incluso cuando Sarah entró lista para la batalla, por primera vez desde que empezó a cavar, Sarah se dio cuenta de que quizá no era ella quien tenía la pieza más peligrosa del rompecabezas. El teléfono de Sarah vibró justo después del amanecer. Llevaba horas despierta, repasando mentalmente la escena del café a la sonrisa de Mark. La entrada tranquila de Lea, la certeza tácita en sus ojos. El identificador de llamadas, decía Detective Keller. Su voz era tranquila pero deliberada, cada palabra elegida con cuidado. Sarah, hemos encontrado algo. Vas a querer oírlo en persona. Para cuando llegó a su oficina, una delgada carpeta manila yacía en el centro de su escritorio como un destino sellado. Keller no perdió tiempo. La abrió y reveló una hoja de cálculo impresa en fechas, cantidades y nombres de instituciones. Desconoce. Esto, dijo, golpeando el papel, es una cuenta en el extranjero a nombre de Mark. La rastreamos hasta un banco en las Islas Caimán. Los ojos de Sarah recorrieron las columnas, las cifras mareantes en depósitos de decenas de miles. A veces más, todos durante los últimos 3 años. Casi para sí misma. Eso es imposible. Apenas teníamos lo suficiente para mis tratamientos. Keller se recostó, juntando los dedos. Eso no es todo. La cuenta no es solo un escondite. Los depósitos coinciden con retiros sospechosos de varios clientes de las empresas de Mark, fondos que nunca se registraron en sus libros oficiales. Le pasó una segunda página, esta con nombres de empresas que ella reconoció vagamente, de eventos benéficos y fiestas navideñas. No se trata solo de trampas, es un fraude, y es grave. El aire en la habitación se sentía más denso, oprimiendo sus costillas. Sarah pensó en los viajes que Mark afirmaba que eran de trabajo, las noches largas, los repentinos arrebatos de generosidad que siempre parecían desvanecerse con la misma rapidez. La traición ya no era solo personal, era financiera, legal y peligrosa. ¿Y qué hay de Lea?, preguntó con voz tensa. Keller dudó.
Su nombre no aparece en la cuenta, pero buscó otro documento en un intercambio de correos electrónicos, escaneado entre Mark y una dirección cifrada que creían que pertenecía a Leah. El tono era en clave, pero Keller había resaltado frases como «Nuestros números coinciden». El cliente no se dio cuenta y «que quede entre nosotros». A Sarah se le revolvió el estómago. Leah no era simplemente la otra mujer. Podría haber sido su compañera en algo más que un romance. Eso explicaba su seguridad, la forma en que la miraba en el café, no con lástima, sino con la petulante seguridad de quien tiene cartas que Sarah ni siquiera sabe que están en juego. El tono de Keller se volvió más mesurado. «Sarah, esto ya es más grave que un matrimonio fracasado. Si esto llega a juicio, podría ser testigo o un objetivo. Depende de lo que crean que sabes». La insinuación le provocó un escalofrío. Había estado tan concentrada en la herida emocional que no había considerado la posibilidad de un peligro real. Se preguntó lo que le había estado dando vueltas en la cabeza. Desde que vio el primer número en la hoja de cálculo, ¿se puede rastrear este dinero hasta él legalmente? Keller asintió. Sí. Y si podemos demostrar intención y coordinación, Leah también podría estar implicada. Pero necesitaremos más en correos electrónicos, transferencias, cualquier cosa que confirme su implicación. Sarah salió de la oficina con la carpeta apretada contra el pecho, casi como si la pesara. De camino a casa, sus pensamientos se descontrolaron. Mark no solo le había mentido, había construido una segunda vida entera financiada con engaños, una en la que Leah estaba enredada desde el principio. Durante los años que ella pasó luchando por su salud, a duras penas por cada tratamiento, él había estado desviando el dinero robado hacia un futuro prometedor con otra persona. De vuelta en su apartamento, extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. Las cifras la miraban como una prueba fría e irrefutable. Esto no era solo motivo de divorcio. Era el tipo de escándalo que podría destruir la carrera de Mark, su reputación, tal vez incluso su libertad. Pero la imagen de la sonrisa serena de Leah la atormentaba. Había algo más, algo que aún no veía. Sarah sabía una cosa, ya no podía afrontar esto sola. Al levantar el teléfono lista para llamar a Daniel Ortiz, el abogado de divorcios, que ya había demostrado cautela y habilidad, sintió los primeros indicios de determinación. Ya no se trataba de salvar su matrimonio, sino de descubrir toda la verdad, por muy peligrosa que fuera. En el fondo, sospechaba que Leah estaba a punto de dar el golpe final. Sarah despertó a la mañana siguiente, con un cuerpo que parecía luchar contra ella. Le dolía el pecho de cansancio, le palpitaba la cabeza, e incluso el simple acto de incorporarse era como empujarse contra una pared de plomo. No era una recaída de su enfermedad, sino que el estrés había ido aumentando durante semanas a noches de insomnio, investigación obsesiva y el desgaste emocional de descubrir una traición tras otra. Se dijo a sí misma que no podía permitirse bajar el ritmo, pero su cuerpo se oponía. Aún así, mientras miraba su teléfono, las últimas palabras de Keller de su llamada de la noche anterior resonaban en su mente. «Estemos cerca, pero debes tener cuidado». Esa advertencia fue precisamente lo que Sarah ignoró al dar el siguiente paso. Redactó un correo electrónico anónimo a uno de los clientes más importantes de Mark, un ejecutivo corporativo al que había conocido en una cena de empresa. El mensaje era breve, casi quirúrgico, en breve resumen de las irregularidades en la gestión de cuentas de Mark, con suficientes detalles para parecer creíble, pero no para rastrearla hasta ella. Pulsó enviar y se quedó paralizada un momento, sintiendo la adrenalina y el miedo. Ya no había vuelta atrás. 2 días después, su apuesta dio sus frutos. El departamento legal del cliente abrió discretamente una revisión interna. Se enteró por Keller, quien le advirtió que solo era cuestión de tiempo antes de que Mark se enterara. Ese fue el momento en que Sarah se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no se trataba de documentar discretamente pruebas para un futuro divorcio. Era una guerra abierta, y ella acababa de disparar su primer tiro público. Esa noche, llegó el primer mensaje de Leah. Sin saludo, ni firma. Solo una frase: «Te crees lista, pero no sabes con quién estás tratando». Sarah lo leyó 3 veces, con el pulso acelerado. Se dijo a sí misma que podía ser un farol, pero en el fondo, sabía que no. Leah siempre había sido más que una simple distracción para Mark. La confianza que Leah había mostrado en el café no era solo arrogancia, era la seguridad de quien tiene una pieza más importante del rompecabezas. Durante la semana siguiente, los mensajes se intensificaron. A veces eran breves e inquietantes, Tijadu indagar. Otras veces eran crípticos. Es curioso cómo ocurren accidentes cuando la gente no se ocupa de sus propios asuntos. Sarah los guardó todos y se los reenvió a Keller. Pero el consejo del detective fue desconcertante.
No te involucres. Cuanto más te sienta inquieto, más insistirá. Aún así, la paranoia empezó a infiltrarse en la vida diaria de Sarah. Empezó a revisar las cerraduras por la noche. Se fijó en coches desconocidos, estacionados cerca de su calle, aunque no estaba segura de si estaban relacionados. Una vez, de camino al supermercado, vio a una mujer que se parecía mucho a Leah. Al otro lado del aparcamiento paró. En cuanto parpadeó, la mujer había desaparecido entre la multitud. Su salud se deterioró aún más, y tuvo que admitir que el estrés la estaba debilitando. Sin embargo, paradójicamente, su determinación se consolidaba. Ya no se trataba solo de atrapar a un marido infiel, se trataba de exponer una red de mentiras que parecía extenderse mucho más allá de su matrimonio. Las amenazas de Leah solo confirmaban que se estaba acercando a algo que valía la pena proteger. Una noche, sentada a la mesa de la cocina, la luz de su portátil proyectaba sombras en la habitación. Revisó los extractos bancarios, las notas de Keller y los mensajes amenazantes en un único y caótico archivo. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino del peso de saber que si se detenía ahora, quizá no tendría otra oportunidad. Si seguía adelante podría estar arriesgando algo más que su matrimonio o su salud. Fue entonces cuando su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Leah. Estás metido en un lío. Aluye. Sarah lo miró fijamente y luego, con calma, lo añadió al archivo, que crecía cada vez más. El miedo seguía ahí, pero también la terrible certeza de que marcharse ya no era una opción. En algún lugar, Leah y Mark preparaban su siguiente movimiento. Sarah tenía la intención de estar preparada. La mañana de la redada comenzó, como cualquier otra para el resto de la ciudad, pero para Sarah fue un desmoronamiento a cámara lenta de todo lo que alguna vez había creído. Se despertó con el zumbido constante de su teléfono en mensajes del detective Keller, breves y urgentes. Está sucediendo, sin explicación, sin preámbulos. Encendió la televisión y allí estaban imágenes de policías uniformados pululando por la fachada de cristal del edificio de oficinas de Mark. El teletipo en negrita en la parte inferior de la pantalla decía: investigación de fraude corporativo en curso. Incluso desde el sofá de la sala, podía sentir el peso del momento oprimiéndola. Sarah se quedó sin aliento cuando la transmisión en vivo mostró a Mark, flanqueado por dos oficiales siendo sacado y esposado. Su expresión era una extraña mezcla de furia e incredulidad, como si no pudiera aceptar que el mundo se hubiera vuelto en su contra. Las cámaras destellaban, los micrófonos le ponían delante de la cara, y el aire se llenó de preguntas a gritos sobre fraude, pérdidas de clientes y lavado de dinero. No dijo nada, con la mandíbula apretada, escudriñando a la multitud, como buscando a un culpable. En ese instante, Sarah se dio cuenta de que estaba presenciando la destrucción pública del hombre al que una vez prometió amar. El detective Keller llenó los espacios en blanco esa misma tarde. El allanamiento había descubierto contratos falsificados, empresas fantasma y una pista de dinero que conducía a un paraíso fiscal, la misma cuenta que Keller ya le había mostrado a Sarah. Ya no se trataba solo de transferencias bancarias secretas. Era un fraude deliberado a gran escala vinculado a los clientes más importantes de Mark. Se habían desviado millones a través de empresas fantasma. El nombre Leah Carson aparecía en más de un conjunto de documentos, pero Keller explicó su situación con cuidado. Leah había accedido a cooperar a cambio de inmunidad. Se presentaba como la víctima manipulada, alegando que Mark la había utilizado para mover dinero sin que comprendiera el verdadero alcance de los delitos. Sarah casi rió de la audacia. Leah, que había tenido la osadía de enviarle mensajes provocativos, ahora se hacía la inocente. Esa noche, Sarah estaba sentada junto a la ventana de su cocina, contemplando el resplandor de las luces de la ciudad a lo lejos. Las noticias ya habían cambiado de tono, en menos sobre los presuntos crímenes, más sobre la traición que Leah afirmaba haber sufrido. Sarah podía imaginarla en una entrevista cuidadosamente preparada, con los ojos abiertos y la voz temblorosa, contando al público una historia que devorarían. Mark, mientras tanto, se pudría en una celda. Una satisfacción silenciosa y amarga la invadió. Durante semanas se había sentido impotente, pero ahora los papeles se habían invertido. Era poco más de medianoche cuando sonó su teléfono. Casi no contestó, pero la curiosidad la venció. La línea se quebró, y entonces llegó su voz, cansada, desesperada. Sarah, soy yo. En el silencio de fondo, salvo por el leve zumbido de la acústica de la prisión, era total. Necesito que me escuches. No pretendía que esto se pusiera tan feo. Keller está tergiversando las cosas. Leah miente. Me está echando por los suelos para salvar Sam, pero tú me conoces. Sabes que yo nunca... Su voz se quebró apenas. Todavía te quiero,
siempre te he querido. Sarah cerró los ojos y apretó el teléfono con más fuerza. Hubo un tiempo en que esas palabras la habrían destrozado por completo. La habrían hecho correr a su lado sin rechistar, pero ahora sonaban como una frase más de un guión que él había ensayado demasiadas veces. Su mente repasaba cada momento: el enfrentamiento en el café, las crípticas amenazas de Leah, la cuenta secreta, las imágenes de las noticias donde aparecía esposado. Comprendió que el amor hacía tiempo que había sido reemplazado por algo mucho más frío. ¿La verdad? Esperó su respuesta. El silencio se extendía entre ellos como un abismo. Sarah, por favor, di algo. No lo hizo. Ni una sola palabra. Solo una exhalación larga y constante antes de terminar la llamada. Afuera. La noche estaba quieta, pero Sarah sabía que no era el final. La caída de Mark fue solo el primer temblor. Las réplicas se avecinaban y no tenía ni idea de su alcance. El aire marino era cortante esa mañana, con la tenue salmuera de la marea baja y el graznido de las gaviotas sobrevolando. Sarah estaba de pie en el porche de su pequeña casa de campo en la costa, con una taza de té calentándose las manos. Habían pasado meses desde que salió del juzgado tras la sentencia de Mark, pero la imagen de él con ese traje que le quedaba mal, con las muñecas esposadas y la mirada perdida hacia ella, estaba grabada a fuego en su mente. No había ido al juicio para cerrar el caso. Había ido a testificar, para verlo afrontar las consecuencias que había pasado años eludiendo. La sala del tribunal había sido fría, pero no tan fría como el silencio que ella le había brindado. Ese día su enfermedad había entrado en remisión. Una frágil paz que, según advirtieron los médicos, podría cambiar en cualquier momento. Aún así, se sentía más fuerte ahora, física y emocionalmente, que en años. La casa, con su pintura blanca descascarada, y el rítmico romper de las olas tras la ventana de su dormitorio, estaba lejos de la cocina de mármol y las vistas del horizonte que una vez llamó su hogar. Pero allí podía respirar sin el peso del engaño oprimiendo su pecho. Mark había sido sentenciado a 8 años de prisión, y las pruebas del allanamiento hicieron que su condena fuera rápida e innegable. Leah, a cambio de su acuerdo de inmunidad, había testificado en su contra con lágrimas en el momento justo para las cámaras. La simpatía del público se había volcado hacia ella, presentándola como una mujer seducida y abandonada por un hombre poderoso. Pero Sarah sabía que no era así. Había visto los mensajes, había leído los extractos bancarios. Leah no había sido una víctima, había sido una cómplice. Los días de Sarah seguían ahora un ritmo sencillo en paseos matutinos por la orilla, tardes leyendo en el porche, noches con el crepitar del fuego y el aroma a sal en el aire. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad, algo en ella se negaba a descansar del todo. Había cabos sueltos, y Sarah nunca había sido de las que dejaban una historia sin terminar. De vez en cuando veía el nombre de Leah en una columna de chismes, relacionado con alguna aparición anónima en una gala en el extranjero, o un avistamiento rumoreado en Montecarlo. Siempre desaparecía antes de que pudieran confirmarse los detalles. En la mesa del comedor yacía una pequeña pila de documentos que guardaba desde antes del arresto de Mark: fotocopias, copias de seguridad digitales y notas manuscritas que reconstruían el papel de Leah en el fraude. Sarah había sido paciente, demasiada paciencia quizá, pero sabía que el momento oportuno lo era todo. La memoria pública se desvanecía rápidamente. La clave era atacar cuando la ilusión de seguridad era más fuerte. Esa tarde, Sarah entró en la pequeña oficina de correos del pueblo, y los lugareños la recibieron con cálidas sonrisas. Había preparado él sobre la noche anterior, sellándolo cuidadosamente. El grueso paquete que contenía estaba dirigido a un periodista de investigación conocido por desmantelar a depredadores financieros sin remitente. Solo una etiqueta nítida, mecanografiada y precisa. Dentro estaban los libros de contabilidad, los historiales de transacciones y los correos electrónicos que presentaban a Leah no como una simple espectadora, sino como una arquitecta. El cartero no hizo preguntas. En un pueblo como este, la privacidad era una cortesía que todos entendían. Sarah deslizó el sobre por el mostrador, observando cómo lo pesaban, lo sellaban y lo colocaban en la bandeja de salida. Una extraña calma la invadió. No era precisamente triunfo, sino la silenciosa satisfacción de saber que la verdad finalmente se había manifestado. Para cuando regresó a casa, la marea había subido y las olas rozaban las rocas que bordeaban su jardín. Se quedó junto a la puerta abierta, dejando que el rugido del océano llenara el silencio que una vez perteneció a discusiones, traiciones y promesas incumplidas. El sobre ya no estaba. Su viaje comenzaba, trayendo consigo el último fragmento de una historia que había consumido años de su vida. Sarah entró y cerró la puerta con un suave clic. Se sirvió otra taza de té. El vapor ascendía en espirales como un fantasma dispersándose en el aire. Afuera, las gaviotas graznaban. ¿Sabrá el agua
sus voces arrastradas por el viento. En algún lugar, lejos de este tranquilo tramo de costa, un periodista pronto abriría ese sobre y la fachada cuidadosamente construida de Lea comenzaría a resquebrajarse. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutes. Así que por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo.